Sean bienvenidos todos a este video en el cual trataremos el manejo de archivos binarios en Python. Primero haremos una breve introducción donde determinaremos cuáles son las diferencias entre archivos de texto y archivos binarios y posteriormente pasaremos a mirar cómo Python logra manejar o logra manipular las operaciones de lectura y de escritura en dichos archivos. Antes de entrar al código y a las demostraciones, hay que recordar algunas cosas con respecto a la forma como el sistema entiende los archivos. Y en este caso podemos darnos cuenta que hay dos tipos de archivos claramente diferenciados. Para el sistema en realidad los archivos siempre son binarios, es decir, siempre están formados única y exclusivamente por bytes. Y esto es algo que no podemos deslindar, o sea, esa es la forma de trabajar de los sistemas de cómputo actuales. Pero para los usuarios, para nosotros, para digamos el común, siempre tenemos una diferenciación con respecto a los archivos que podemos visualizar directamente sin necesidad de hacer ningún tipo de procesamiento adicional y aquel que está obviamente manejado totalmente en bytes. Por eso hablamos de archivos de texto donde estamos hablando de un contenido que está enfocado a caracteres. Esto quiere decir que si ustedes cuentan con un editor de texto, como todos tenemos en nuestros sistemas operativos, sean Windows, sean Mac, podremos editar o visualizar directamente estos contenidos como letras o como contenido de texto. Usualmente tienen la extensión TXT, pero obviamente hay otro tipo de extensiones que pueden manipularse. Y este tipo de archivos generalmente engloba datos estructurados en forma de registros o de campos, siendo los registros las filas en las cuales están almacenadas o las líneas que están almacenando el archivo y los campos segmentos o fragmentos de dichas líneas. Esto es muy popular cuando se tenían formatos fijos para los archivos. En este momento quizás este tipo de formato separado por algún tipo de carácter pues todavía se utiliza para backups y para cierto tipo de migraciones entre sistemas. Pero estos archivos, a diferencia de los archivos binarios, se pueden editar directamente con cualquier procesador de palabras o con cualquier editor de texto. Este no es el alcance de esta presentación, este tipo de archivos no los vamos a manejar en este momento. Nos vamos a concentrar en el segundo tipo de archivos, que son los archivos binarios, aquellos que directamente no pueden ser visualizados por ningún tipo de herramienta porque su contenido está enfocado totalmente en bytes. Es decir, que al tratar de editarlos van a tener una visualización no entendida o no manejada por el humano. Este tipo de archivos en realidad son todos los archivos, porque todos los archivos del sistema son manejados por bytes. Pero a diferencia de los caracteres, estos no tienen ningún tipo de representación gráfica. Por tanto, siempre vamos a ver algunos conjuntos de caracteres reconocibles, quizás algunos elementos que se pueden identificar, pero en la mayoría de los casos van a aparecer como caracteres no reconocibles o como caracteres muy extraños, porque este tipo de archivo maneja datos no estructurados. Es decir, aquí en los archivos binarios no se puede hablar, por ejemplo, que existan ciertas palabras, por ejemplo, ese concepto de palabras o ese concepto de caracteres, ese concepto de espacios en blanco. No existe ese tipo de concepto. Para él todo es byte, ¿no? Para el archivo todo es byte y es un tipo de dato que se maneja generalmente por segmentos, es decir, los archivos binarios se leen por ciertos grupos de bytes y hay una significancia en los bloques, ¿no? Los archivos binarios están organizados como por tramas, como por partes y ya habría que mirar la estructura del archivo. En este caso, pues si es un MP3, cuál es la estructura del MP3, si es un MP4, si es un WAV, si es un AVI, si es cualquier tipo de archivo de audio, video, multimedia o por qué no un archivo de una aplicación. Solamente la aplicación manejando el algoritmo bajo el cual se crea ese tipo de archivo es la que es capaz de entender las tramas o los segmentos correspondientes a dicho archivo. Ese es el tipo de archivo que vamos a trabajar en este video, en esta presentación y vamos a mirar cómo Python los maneja, cómo podemos abrir, cómo podemos cerrar este tipo de construcciones. Aquí tenemos una presentación
donde podemos ver claramente un visor de tipo hexadecimal. Es decir, este es un software enfocado para visualizar el contenido de los archivos binarios. En este caso está editando un archivo Euler Python.zip y el programa se llama HXD y es una herramienta libre, la pueden buscar obviamente online. Y en este caso, si se dan cuenta, nos está mostrando los diferentes bytes en su presentación hexadecimal. Pero de todas formas, en la parte derecha vemos alguna aproximación a lo que son los caracteres. Y es lo que estaba comentando hace unos minutos. Si se dan cuenta, no es posible determinar fácilmente qué contenido tiene, pues está obviamente totalmente enfocado a bytes. Está obviamente el algoritmo de compresión del zip, pues ha hecho un trabajo para reducir el tamaño de los archivos que tienen en su contenido y quizás se entienden algunas partes, ¿no? Lo que es el nombre, por ejemplo, aquí se alcanza a ver como el nombre, dice eulerly.py, o sea, hay algunos elementos que están obviamente dentro del archivo, pero no es posible fácilmente leerlo. Para esto ya hay que, la misma aplicación debe ser capaz de editarlo y procesarlo para lograr su objetivo. Entonces, este es el tipo de archivo que vamos a trabajar en este momento y ahora vamos a pasar a entender cómo hace Python para manejar los archivos binarios. Aquí siempre hay que recordar que la interfaz estándar que tiene Python para acceder a un archivo es el método open. Es una interfaz que viene propia, viene de paquete con el lenguaje Python. Existen muchos otros módulos enfocados a este mismo tipo de trabajo, pero en este caso hemos decidido trabajar con la interfaz estándar. Open es una interfaz muy sencilla, enfocada a dos tipos de argumentos usualmente. La primera tiene que ver, el primer tipo de argumento que te solicita el método Open está relacionado con la ruta o el nombre puntualmente del archivo que deseas editar, haciendo énfasis en que puede ser una ruta muy completa, es decir, pueden tener su ruta C, dos puntos, backslash, ¿no? Toda la ruta completa, o puede obviamente ser una ruta relativa al punto donde te encuentras. De todas formas, es recomendable que utilicen la forma de la string raw, por eso tiene aquí la R, por si tiene algún carácter de backslash o de slash, que son caracteres de sistema y muchas veces son caracteres enfocados a escape, ¿verdad? O que tienen alguna significancia para la cadena. Entonces es mejor que la entienda como una cadena totalmente en bruto. Por eso colocarle siempre la R si lo están obviamente manejando ustedes directamente, o concatenar la R si lo leyeron sin necesidad de ello. Entonces en el primer argumento tenemos el archivo fuente, ya vamos a ver los ejemplos y también vamos a hacer el demo. Y en el segundo argumento tenemos el modo de acceso. Open requiere saber cómo va a entender el archivo. Si va a trabajarlo para solamente capturar información, solamente para leer información del mismo, o si lo vamos a manipular como acceso de escritura para cambiar su contenido, para escribir byte dentro de él. Recordamos que en el modo de acceso, pues obviamente solamente podemos escribir bytes dentro de este tipo de archivos, pero de todas maneras el formato exige definir si vamos a escribir o si vamos a leer. Estos formatos o estos modos de acceso son similares a los archivos de caracteres o los archivos de texto. Lo que cambia es que al final los modos de binario terminan con la letra B de binary, mientras que los modos estándar de caracteres no tienen la letra. Es decir, en este caso estamos viendo en la tabla que hay un modo solo lectura que sería RB, las dos letras RB, R de read, B de binary, pero en el caso de si fueras a trabajar con un archivo de texto, solamente colocarías R para indicarle a Python que lo manipule como archivo de texto. Existen métodos de acceso o modos de acceso de solo lectura, de solo escritura. En este caso tendríamos RB para solo lectura, W para solo escritura. Serían los dos modos más disyuntos o más opuestos, ¿no? Y también se tienen otros tipos de modos de acceso. También existen los modos mixtos, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo solo escritura. Aparte de solo escritura, existe escritura y lectura,
y lectura y escritura. Estos dos modos, que son como mixtos, son los famosos R más o W más, permiten hacer las dos operaciones al mismo tiempo o con el mismo cursor. En este caso, para funcionalidad donde hay que hacer quizás inicialmente una lectura e inmediatamente en algún punto se debe hacer una escritura, por eso existen estos dos mixtos. En el caso de los binarios, pues también terminan con la letra B. Y el modo edición, que existe para agregar elementos al final del archivo, también existe adición y lectura. Entonces, estos son los modos estándar para trabajar con binarios, y ahora veremos entonces cómo trabajar las operaciones de lectura y de escritura. Pasando a la operación de escritura, este es un ejemplo donde vemos cómo podemos fácilmente editar un archivo y escribir los elementos o el contenido que necesitemos. Eso sí, teniendo muy en cuenta que en el modo binario Python solamente entiende bytes, es decir, lo único que él acepta como entrada para los métodos write son flujos de bytes o elementos bytes. En el caso del archivo de texto o cuando se edita el archivo con modos R o con modos W, con modos orientados a texto, el, el mismo método exige operaciones que sean str, ¿no? Objetos que sean str. La misma operación te exige ese tipo de dato. Pero en el caso del archivo binario te obliga a que sea un byte o un string de bytes. No acepta otro tipo de dato. En el ejemplo que estamos viendo en la presentación, se abre un archivo o se edita un archivo binfile.bin y el modo de salida, claro está, en este caso de escritura, W para indicar que es modo de escritura, y binario. Recordar también que el modo W sobreescribe el contenido del archivo existente. Si el archivo existe previamente, va a dejarlo vacío, va a dejarlo desde cero y va a comenzar a escribir al inicio. En este ejemplo se crea una lista de números enteros, cualesquiera, por ejemplo 5, 10, 15, ¿no? Unos elementos numéricos también perfectamente podrán ser de tipo real o también podrían ser de tipo string, ¿por qué no? O por qué no, también podrían ser otros objetos. Pero en este caso es de números enteros y se debe construir, para poder grabarlo dentro del archivo, se debe construir un array similar pero a partir de la lista original. No es posible escribir directamente lista de números porque es una lista de enteros. Y cuando vaya a hacer los write te va a decir que esto no es de ese tipo. En este caso hay una utilidad, un método que se llama byteArray, que te construye arrays ya o arreglos ya previamente totalmente de bytes. Entonces en este caso él toma el objeto lista números y lo pasa o lo migra a bytes directos y te devuelve nuevamente un elemento constituido de esa manera. Ese objeto ya constituido, que en este caso se llama lista bytes, ese sí es permitido por write y lo puedes escribir con el cursor o con el objeto binario que has previamente abierto. Se coloca write con la lista de bytes específica en este caso, y finalmente, como excelente recomendación y como indica el protocolo para operaciones con archivos, se debe hacer close para cerrar todos los buffers y todos los elementos respectivos con el string que se ha abierto al activar Open. De esa manera podemos escribir perfectamente dentro del archivo. En este punto vamos a hacer un stop en la presentación. Vamos a pasar al demo de la escritura para ir aplicando estos conceptos y que vayan viendo cómo se aplican, y una vez veamos la escritura, pues entonces pasaremos finalmente a la lectura como última operación de este vídeo. Ya en este momento me he pasado al Visual Studio Code, que es nuestro editor de preferencia en este momento. Aquí tenemos ya una carpeta vacía en la que vamos a trabajar. Vamos a agregar un archivo, en este caso voy a llamarlo escritura binarios.python.py. Vamos a cerrar aquí en la lista del folder, y en este demo vamos a incluir los elementos que estábamos hablando con respecto a la escritura, ¿sí? Con respecto al elemento como tal de acceso hacia el archivo, y es básicamente dos partes, ¿no? Hay que recordarlo. Primero vamos a abrir el archivo para poderlo escribir y después vamos a finalmente poder hacer la escritura para después cerrarlo. En este ejemplo vamos a tomar una lista de texto
para que se vean más fácilmente, obviamente, los elementos que estamos escribiendo. No es que sea obligatorio, pero obviamente es mucho más fácil visualizar que el contenido se está dejando correctamente en el archivo. Ustedes pueden escribir perfectamente cualquier tipo de dato, porque para la él igual van a ser bytes, pero en este caso vamos a escribir texto, pero de forma binaria. Vamos a crear una lista que vamos a llamar texto contenido, ¿sí? Y en este caso, esta va a ser una lista de elementos. Entonces, vamos a colocar aquí una lista y vamos a colocar algunas palabras, ¿no? Algunas strings dentro de ella. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir, por decir algo, Python, ¿verdad? Vamos a colocar Java, vamos a colocar C++, vamos a colocar Ruby y vamos a colocar, por ejemplo, Basic. Elementos, lenguajes de programación, son, digamos, cualquier palabras que tú puedas tener en tu necesidad de escribir algún texto. Listo. Vamos a colocar un mensaje de inicialización para indicar que estamos inicializando el archivo. Esto solamente es por indicación, pues claro está, el método open no nos arroja ningún tipo de indicación hacia el usuario, hacia la consola, a no ser que se lo digamos explícitamente. Entonces por eso colocamos el print para indicar el avance de los códigos. Ahora vamos a definir la apertura. Si vamos a crear la apertura del archivo, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, el comentario, ¿verdad? Abriendo el archivo para escritura. Y en este caso lo que vamos a hacer es a crear una variable que vamos a llamar nombre archivo y vamos a colocarle R por row, pero igual perfectamente pueden usar obviamente otro elemento y le vamos a colocar texto binario.bin. Listo, entonces ese es el nombre que hemos definido para nuestro archivo de escritura o de salida. La R aquí no es obligatoria porque esta cadena no tiene ningún tipo de backslash ni de slash ni de caracteres especiales, pero de todas maneras es un buen hábito, es una buena técnica. Entonces vamos a seguir con el estándar de escribir R para indicarle a Python que es una row string. Con esto entonces ya tenemos el objetivo a trabajar, que es el nombre del archivo, pero no lo hemos abierto todavía, o sea, solamente hemos definido el nombre. Entonces ahora sí vamos a crear el objeto archivo a través del método open. Y como ven, el método lo primero que nos pide es cuál es el open file, o sea, cuál archivo vamos a acceder, cuál es el archivo que vamos a trabajar. Como ya lo tenemos definido, le decimos que el nombre archivo. Posteriormente debemos indicarle el modo de acceso, qué forma vamos a trabajar con este archivo que estamos indicando. Y en este caso, como sabemos que es binario, como además es de escritura, entonces vamos a montar el método wb, o sea, wb que significaría write y binary, es decir, vamos a escribir únicamente escritura y binario, ¿no? Directamente. Entonces de esa manera ya tenemos el archivo definido, ya tenemos el archivo inicializado para poder procesar sus operaciones de escritura. Una vez definido entonces el stream, ¿verdad?, hacia la conexión hacia el archivo, entonces podemos pasar a la escritura propiamente dicha, es decir, vamos a escribir el contenido del archivo, ¿no? Propiamente indicar qué es lo que queremos escribir dentro de él directamente. Y en este caso la escritura ya sabemos que se hace con el método write, ya lo vimos en el demo, pero hay que mirar qué se puede escribir, tenerlo muy presente porque esto puede ser un conflicto, pues estamos acostumbrados quizás a poder escribir cualquier string dentro de un archivo de texto, pero en el caso del binario hay una limitante con respecto a este tipo de operación. Y vamos a probarlo aquí rápidamente. Asumamos que vamos a escribir texto contenido, es la lista que queremos escribir, ¿cierto? Y por tanto colocamos que en este punto vamos a colocar objeto archivo, que sería nuestro stream, nuestro acceso al archivo, colocar write, que es el método, y colocar texto contenido, que es la lista que en realidad queremos escribir, ¿cierto? Es decir, vamos a tratar de escribirlo directamente de esa forma. Y y una vez hayamos hecho pues, la escritura, asumimos que todo obviamente está correcto, entonces podemos proceder a cerrar el flujo del archivo. Porque es importante siempre cerrar, sobre todo en los momentos de escritura. Entonces le damos objeto archivo, punto close, y de esa manera pues cerramos el flujo para que todo quede correctamente, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a la terminal, voy a abrir aquí a mi terminal, ahí está mi terminal, y voy a ejecutar este código. Entonces lo ejecutamos acá
Y miren que inmediatamente me arroja un error y me dice, no, mira, lo que pasa es que no se puede escribir directamente este contenido, o sea que en este caso es texto contenido, porque solamente recibo objetos de tipo byte. O sea, miren que indica bytes like object is required, not list. O sea, es decir, esto es una lista, no lo puedo escribir, ¿no? Entonces te dice, bueno, pero entonces no escribe la lista porque es un objeto de tipo list y por tanto no lo recibe. Quizás entonces recibe una cadena. Entonces vamos a colocarle una cadena. ¿Por qué no? Porque colocarle, por ejemplo, que queremos escribir Python es un lenguaje de programación. Una cadena normal, ¿no? O sea, corriente, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver si admite. Sí. Voy a limpiar la consola, lo ejecuto y miren que de todas formas tampoco admite el comando, el write no admite el elemento, si no lo admite de alguna manera porque nuevamente solicita un objeto que debe ser de bytes, no un str. O sea que en otras palabras, él no va a permitir escribir nada que sea diferente a bytes. Solamente te recibe un grupo de bytes o un string de bytes que sea compatible con lo que puede escribir en este caso write. Esto es uno de los efectos que produce el WB, ¿verdad? El modo de acceso con el que editamos el archivo. Al hacerlo W, él exige y cambia estos parámetros. Si fuera un W estricto, o sea, un W tipo para caracteres, pues obviamente sí permitiría strings sin ningún problema porque precisamente ese es el enfoque de este tipo de elementos. Entonces nos queda el reto de cómo hacer para escribir la lista del texto de contenido. Si no podemos hacerlo directamente, ¿no? Pues obviamente sí se va a poder, pero no lo podemos hacer directamente. No podemos hacer la escritura en un solo proceso, en un solo paso. Entonces lo que hay que hacer es ajustar este write y borrar esta línea. Sabemos que no es válida. Voy a quitar la consola. Y lo que hay que hacer es trabajar esta lista con nuestras str y pasarlas, convertirlas a bytes, para que entonces estos bytes sí puedan ser recibidos por el write, ¿verdad? Entonces para hacer esto vamos a hacer un recorrido sobre la lista. En este caso voy a hacer un for item in texto contenido, ¿verdad? Este es el recorrido o el iterador que llamamos muchas veces el iterable sobre la lista. Entonces ya sabemos que cada elemento que esté en texto contenido va a ser llamado ítem y él los va a ir visitando elemento por elemento, ¿sí? De tal manera que se pueda hacer el procesamiento con cada uno de los elementos. En este caso los elementos pues serían Python, Java, C++, Ruby y Basic, claro está. Entonces en este punto vamos a hacer primero un procesamiento. Fíjense que hay que hacer un trabajo previo antes de poder hacer la escritura. Y este trabajo previo lo que hay que hacer es convertir la cadena que queremos escribir en bytes. Eso es lo que queremos realizar. Entonces vamos a colocar una variable que en este caso voy a llamar texto bytes. ¿Y cómo hacemos para llevar nuestra str a bytes? Pues es muy fácil porque Python también tiene un método enfocado a esto que se llama encode. Entonces voy a darle el nombre del objeto, que en este caso es item, es un str, y voy a llamar al método encode. Encode lo que nos permite es tomar una cadena y llevarlo a su versión en byte bajo una cierta codificación. En este caso vamos a usar una codificación muy popular que es el UTF-8. Se puede usar otra, como por ejemplo como ASCII, también es válido, o también otra que les interese manejar. Pero en este caso vamos a manejar el estándar de UTF-8. Y esto lo que hace es que nos devuelve la versión de la cadena ítem, ¿verdad? O de la variable, que es una str de la, de la variable ítem. La str la codifica, de ahí el nombre de encode, la transforma en su versión de bytes puros. ¿Sí? Es como si la estuviera convirtiendo a su versión directa. Y de esa manera, entonces podemos ahora sí esa variable guardarla dentro de nuestro archivo binario. Entonces ahora sí podemos hacer objeto archivo punto write y una vez definimos ya lo hemos probado previamente, pero aquí podemos escribir texto bytes, que es la variable que ahora sí tenemos preparada o preconfigurada para poderlo guardar. Entonces una vez tenemos este alcance dentro del for, él va a ir visitando elemento por elemento, va a ir escribiendo cada uno de las palabras, ¿no? Y los va a ir guardando directamente dentro del archivo. Obviamente no va a quedar la estructura de lista como tal, o sea, la lista no va a quedar, pero sí van a quedar los elementos directamente, ¿sí? Y van a poderse obviamente almacenar. Algo muy importante es que los textos quedan tal cual como está. Es decir,
Si ustedes escriben Python, aquí no hay espacios en blanco, no hay retornos de carro, no hay líneas, él va a dejar las palabras consecutivamente. ¿Sí? Entonces vamos a revisarlo y hacemos un ajuste con esto, ¿no? Entonces ahora ya el close pues sí nos sirve. Vamos a pasarnos a la terminal también para visualizarla. Aquí vamos a ir a la terminal, vamos a borrar esto que está acá y vamos a volver a ejecutar. Y en este momento miren que sale inicializando el archivo. Bueno, ya todo se dio bien, no hubo errores, no hubo ningún tipo de cambio, no hubo ningún tipo de ajuste con respecto a eso. Revisemos cómo quedó el archivo. Vamos a darle la visualización. Miren que creó efectivamente en nuestro archivo testionario.bin. Lo crea en la misma ruta donde estamos haciendo el trabajo porque no le dimos ningún path distinto. Si le hubiéramos dado obviamente un acceso en una ruta, en un directorio separado, pues la apertura después de que se tenga acceso a ese directorio hubiera sido similar. Vamos a editarlo y miren que, como estaba adelantando hace unos minutos, los textos quedan exactamente en el orden tal cual como están en la lista. Python, Java, C++, Ruby, Basic. No hay separación, no hay líneas, no hay ningún tipo de cambio con respecto a los elementos porque solamente se transforma cada str y se guarda tal cual en su versión de bytes. Si ustedes quisiesen quizás que se trabaje por línea, pues podrían perfectamente manejarlo aquí, colocarle por ejemplo lo que pasa es slash n dentro de los caracteres, por ejemplo así. Y de esta forma, al finalizar cada elemento, pues hay un retorno de carro. Dejemos basic sin retorno de carro, ¿tá? Y vamos a volver a ejecutar. Esto ejecutamos y veamos el cambio del texto binario. .bin. Miren cómo ahora sí está en modo vertical porque escribe Python el retorno de carro, Java el retorno de carro, C++. Sí, y cada uno al final tiene un retorno de carro excepto basic, que en este caso es el último contenido. Entonces podemos ver cómo funciona la escritura del punto de vista binario, teniendo en cuenta que nuestro archivo siempre va a exigir ahora un flujo de bytes o por lo mínimo, obviamente, un byte para poder escribir dentro de su contenido. Ahora pasaremos a estudiar la operación de lectura y posteriormente a hacer su respectiva demo. Volviendo a la presentación, aquí estamos ya visualizando el modo de leer, la forma de leer del archivo binario. También se maneja la interfaz que ya conocemos, en este caso es Java Open, pero cambiamos el modo de acceso, en este caso va a ser RB, R de lectura o read, B de binary o binario. Y para esto siempre usamos los métodos read, también lo pasa en los archivos de texto. En este caso read te permite seleccionar cuántos bytes deseas que te retorne el flujo, o puedes sencillamente, como en este ejemplo, decirle que te devuelva todo el contenido. Obviamente esto no es recomendable en archivos que sean muy voluminosos porque puede ser una operación muy demorada o puede cargar mucho memoria, pero si el archivo es pequeño, pues perfectamente pueden hacer la lectura completa y trabajarlo. Entonces en este caso se asigna un contenido, ¿no?, directamente, que sería la variable que está recibiendo el flujo de streams. Es importante también tener claro que él no va a devolver string, no va a devolver strings de ninguna manera. Va a entender bytes, solamente va a leer bytes y va a ser un stream de bytes o un flujo de bytes, es decir, es un iterador pero de elementos de tipo byte. Por tanto, para poderlos procesar debemos o trabajarlos como bytes o convertirlos a algún tipo de dato que consideremos que sea pertinente, porque nuevamente el flujo solamente nos va a permitir trabajar bytes. Una vez hemos tenido pues la lectura, pues entonces podemos obviamente hacer el, el cierre. En este caso pues está el contenido ahí imprimiéndose, solamente es la demo, pero ahora en Visual Studio pues vamos a mirar cómo hacer el opuesto que hicimos de la escritura para que veamos que efectivamente se puede tomar la captura de lo que está dentro del archivo. Entonces vamos a pasar ahora al Visual Studio y hacer la ejercitación con el demo de la lectura. De vuelta a Visual Studio, entonces vamos a crear nuestro script, en este caso de lectura, lectura binarios.py, y vamos a mantener el diseño que hicimos con la escritura. Vamos a inicializar un mensaje, inicializando archivo, similar a la escritura. Vamos a definir nuestro nombre archivo, como la vez pasada. Vamos a mantener el mismo archivo para que apliquemos de una vez la lectura. Quedamos en texto binario.bin. Creamos el objeto archivo, que va a ser nuestro
nuestro acceso, nuestro flujo hacia el archivo. En este caso hacemos open con el nombre del archivo, pero lo que cambia es el modo. En la primera oportunidad era W, acá es RB, R de read, B de binary. Y de esta forma ya estamos listos para leer el contenido. Como es un archivo muy pequeño, vamos a leerlo completamente. Voy a llamar una variable contenido y hacemos objeto archivo.read. Este método nos devuelve el contenido del archivo, pero en una forma totalmente de bytes. O sea, es decir, está totalmente como una sarta de bytes, uno detrás de otro. Y no se puede entender como inclusive ni siquiera como texto, aunque obviamente es visible, igual sigue manejándolo Python como un conjunto de elementos, ¿verdad?, de tipo byte. Entonces lo que vamos a hacer es el proceso contrario a lo que hicimos al momento de escribir. Cuando hicimos la escritura, cada, cada texto, cada string lo convertimos con encode a su versión bytes. Y ahora vamos a hacer decode, que es el proceso contrario. Pero en este caso lo vamos a hacer por todos los elementos, porque es mucho más práctico. Entonces hacemos texto contenido, vamos a asignarle contenido, que es nuestra variable que tiene ya la información, y vamos a hacer decode, que es el proceso opuesto. Y aplicamos la misma codificación UTF-8 que fue la que usamos en la escritura. Y de esa manera, pues en este caso vamos solamente a imprimir el contenido. Entonces vamos a colocar contenido, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a hacer aquí un tono de carro y vamos a escribir texto contenido. Una vez lo escribamos, entonces vamos a cerrar el archivo, siempre cerrarlo. Y una vez lo hayamos cerrado, vamos a colocar un mensaje de finalización. Programa finalizado. Entonces vamos a ver la ejecución, vamos a lanzar nuestra terminal. Esta es nuestra terminal vacía, le damos ejecución. Esta es la inicialización, el contenido, miren que sale Python, que es la primera palabra que había. ¿Sí? Java, C++, Ruby, Basic y bueno, el mensaje de terminación. Es decir, va leyendo todo el contenido tal cual como está grabado, o sea que no se pierde ningún tipo de información. Y esto nos demuestra que aunque estamos escribiendo texto como bytes, igual puede ser capturado y puede ser retomado como cualquier otro tipo de dato. Las particularidades de los binarios exigen un conocimiento bastante propio de cada tipo de archivo, y esto muchas veces complica el desarrollar demos o ejercicios o prácticas con este tipo de material, porque si quieres trabajar por ejemplo contenido con imágenes, pues debes conocer la estructura de la imagen, o sea, debes conocer todos los sectores que representa cada una de ellas. Si quieres trabajar con audio por ejemplo, necesitas también conocer claramente cuál es la estructura del archivo, sea un MP3, sea un WAV, sea un MIDI, etcétera. Pero cada tipo de archivo tiene su propia estructura. No puedes trabajar un archivo MP3 como un archivo MP4, porque los contenidos internamente son distintos. Por tanto, requiere un poco de conocimiento y un poco de experticia en cada área. Por eso es muy difícil hacer como un paralelo general de los diferentes archivos cuando lo trabajamos desde el punto de vista binario. Seguramente habrá más enfoque en tipos de archivos específicos, más en imágenes, más en audio, más en video, o por qué no en alguna aplicación específica que se requiera. Desde ese punto de vista es algo a tener en cuenta cuando hagan este tipo de desarrollo y este tipo de práctica. Para finalizar este video vamos a hacer una pequeña clase de laboratorio con un enfoque también en imágenes, ¿no? Para no complicar mucho el diseño, porque como les digo puede ser muy complejo y se vuelve más complejo inclusive el contenido del archivo más que el acceso propiamente dicho. Entonces vamos a enfocarnos a cómo identificar un tipo de imagen y cómo podemos desde binario leer el archivo, leer la información que nos interesa y determinar si la imagen es de un cierto tipo. Esto ya hay módulos que lo hacen. No quiere decir que esto no esté hecho. Obviamente hay módulos que lo hacen y de una forma muy específica, muy práctica, pero la idea es aplicar lo que hemos trabajado en el vídeo para poder ver cómo hacerlo con un ejemplo práctico. Con esto entonces vamos a pasar a la demo final y cerramos el vídeo. Regresamos a nuestro enunciado, a nuestro laboratorio propuesto, que son estos tres métodos que tenemos aquí, estos tres programas que tenemos en la pantalla.
El método que vamos a trabajar ahorita va a ser enfocado al primer ejercicio, que es el de tipo de archivos BMP. Tenemos tres tipos que se manejan de forma diferente. El BMP o bitmap file es uno de los métodos de los archivos, perdón, de imágenes más populares que hay, sobre todo al principio cuando las imágenes apenas estaban surgiendo, un tipo muy patrocinado por Microsoft en su momento, quizás ahora un poquito más relegado para tipos de archivo, por ejemplo JPG o PNG o GIF, ¿verdad? Pero de todas maneras es un tipo estándar y que ustedes pueden conseguir muchos repositorios, muchas fuentes de información con BMPs completos. Hay tres tipos de enfoque. El primero es el BMP, el segundo es el JPG y el tercero es el PNG. En este caso vamos a hacer el BMP y un archivo BMP, fíjense que lo que les decía, el contenido hay que identificar cuál es y cómo podemos manejarlo. Se identifica cuando los dos primeros bytes del archivo imagen son los correspondientes a las letras B y M o en su versión hexadecimal a los números 42 y 4D. Muchas veces los valores de los bytes se procesan en forma hexadecimal porque es más cómodo y porque no se requiere obviamente un valor quizás carácter. Muchas veces los ejercicios están en forma de carácter, pero otras veces no. Es lo que pasa con el JPG. Cuando vamos a analizar un archivo JPG siempre comienza por los valores FF y D8, que son hexadecimales. Esos serían los dos valores que identifica un JPG. También tiene un cierre particular. Y en el caso de los PNG tiene ya un sector inicial de 8 bytes, ¿sí? 8 bytes, que son los que vemos acá abajo, son 89, 50, 4E, 47, 0D, 0A, 1A y 0A. Esos son los primeros 8 bytes que forman a todos los tipos de archivos PNG que ustedes están trabajando. Si van a hacer algún tipo de conversión, yo les sugiero para este tipo de ejercicios que busquen un web repositorio específico del tipo de imagen. Porque a veces pasa que tenemos un archivo JPG y queremos convertirlo a MP y la conversión no es muy precisa. Si van a hacer un tipo de conversión donde una imagen sea convertida en otra, asegúrense que sea un editor de imágenes bastante bueno para que haga la conversión real, porque muchas veces los editores no hacen un tipo de conversión completa, sino que hacen como una especie de encapsulamiento y como el visor lo puede seguir entendiendo, pues pensamos que está bien, pero el formato no es igual. En este caso yo les sugiero buscar un repositorio para MPs, un repositorio para JPGs y un repositorio para PNGs específico, y de esa manera pues no tienen ningún pierde. Ya yo tengo tres archivos de ejemplo que he descargado de forma independiente, no son la misma imagen, no están relacionados, solamente los tenemos para poder comparar y poder trabajar fácilmente. Y vamos a hacer entonces el diseño del archivo para BMP. De esta forma pueden tener el otro, porque el JPG pues es un diseño similar, también son los dos primeros bytes, y con el PNG pues también pueden extrapolarlo para este tipo de archivo, pues obviamente extendiéndolo a más bytes, ¿no? Porque necesitarían los 8 primeros. Entonces es algo que es muy extensible, por eso solamente voy a hacer la primera aproximación y ya les corresponde a ustedes a manera de práctica, a manera de ejercicio, les recomiendo hacer los otros dos. Entonces, teniendo en cuenta el alcance, vamos a pasarnos a nuestro Visual Studio y hacer la aproximación con los archivos BMP. Ya estamos de regreso en nuestro Visual Studio Code y he ya creado el demo, el script, ¿verdad? Se llama demo MP. Le he colocado el enunciado para recordar que obviamente estamos enfocados en diseñar un método que nos permita pues obviamente identificar si una imagen cualquiera, ¿no?, que nos pasen es de formato BMP. Y ahora vamos a mirar pues las imágenes demo y vamos a ver el código. El código es relativamente sencillo, ya una vez implementado solamente es aplicar lo que hemos visto previamente en los anteriores ejercicios de archivo final. Para el primer archivo pues tenemos una PNG, aquí está foto ejemplo, miren, aquí está la foto sacada de un repositorio, en este caso es PNG Tree. En este caso también tenemos una JPG, aquí está un teclado, un clipboard normal, corriente, también bajado de un repositorio free. Y tenemos un BMP que en este caso pues un navío, ¿verdad? Con una especie de reloj. Entonces, fíjense que son imágenes diferentes, no son la misma imagen duplicada, ni son elementos parecidos, o sea, son totalmente distintos cada uno para ello. Y en este caso pues voy a tomar la MP, pero de la misma manera pueden obviamente enfocar los otros, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a cerrar aquí, ya saben cómo está el diseño, ¿no?
y entonces vamos a hacer la funcionalidad. Vamos a crear una clase, en este caso sí vamos a hacer la clase, se puede hacer el script, se puede hacer el método, ¿verdad? Pero vamos a hacer obviamente la clase como para que quede un poquito más formal. Vamos a llamarlo class, revisor de imágenes, para indicar que es una clase enfocada a revisar imágenes. Y ustedes pueden colocar más métodos, ¿no? Los métodos adicionales en la misma clase, ¿no? Como no necesitamos modelar un objeto revisor de imágenes, pues vamos a hacer que los métodos sean estáticos. Entonces voy a crear un método estático con su decorator static method. Recordamos que los métodos estáticos permiten que pertenezcan a la clase y no están asociados a una instancia o un objeto de la clase. Están asociados directamente a la clase y ustedes los pueden llamar a través del nombre de la clase y el nombre del método. Es una funcionalidad general, pero si su clase pues, está enfocada a modelar un objeto puntualmente existente en el sistema, existente en la vida real, pues si no recomiendo los estáticos, y ahí sí recomendaría los estáticos solamente para funcionalidad tipo utilidad. Para los demás es suficiente un método de instancia que ya ustedes saben requiere un manejo distinto con el parámetro self y otro tipo de cosas. Listo. Entonces con esto vamos a comenzar nuestro demo del imagen, ¿no? Entonces vamos a hacer def, vamos a llamarlo check imagen BMP para indicar que es una revisión o es un método que revisa si un archivo es BMP. Entonces en este caso recibimos el archivo, sería el argumento obviamente a modelar. En cuanto al enunciado, vemos claramente que necesitamos los dos primeros bytes. Solamente necesitamos los dos primeros bytes para saber si es un BMP. Si no es un BMP, enseguida nos va a decir que no es así, porque todos los BMP cumplen con este protocolo. Si tiene otro diseño, ya es otro tipo de imagen, ya es otro tipo de construcción, y por tanto podemos decir que no lo cumple, o sea, no está definitivamente armado. Entonces vamos a solicitar, en este caso, 2 bytes, pero para eso, obviamente requerimos hacer lo que hemos aplicado ya. Primero que todo, necesitamos un acceso al archivo directamente. Para eso vamos a usar nuestro archivo binario, ¿verdad? Y vamos a hacer open en el archivo, el mismo argumento que recibimos, y vamos a usar RB como modo de acceso, lo que ya vimos en el ejercicio previo. Con eso ya tenemos obviamente el acceso directamente al archivo que está pasando el usuario por el argumento. Ahora vamos a leer los bytes, pero como en este caso solamente requerimos 2 bytes, no vamos a leer todo el BMP. Entonces vamos a colocar el contenido. Y en este caso el contenido va a ser limitado solamente a 2 bytes. Vamos a colocar archivo binario .read, que es el método para lectura, y si lo dejamos así leería todo el archivo, pero nosotros solamente queremos 2, entonces en este caso vamos a colocar 2 para que el flujo nos extraiga únicamente los dos primeros bytes, el byte, como quien dice, el byte 0 y el byte 1, y esos son los únicos que tendríamos para identificar, ¿sí? Puntualmente solamente serían esos. Si ustedes quieren, en este momento pueden hacer el print y ver qué tiene, ¿no? O el retorno para ver qué tiene y mostrar el resultado. Vamos a hacer esto primero y después hacemos la comparativa para ver qué está arrojando nuestro contenido. Voy a colocarle aquí return contenido, aunque no sea obviamente el objetivo final, no hemos terminado. Y en este caso, o en la parte inferior, vamos a hacer la prueba. Vamos a colocar aquí prueba de revisión BMP. Y para esto entonces vamos a mostrar lo que el contenido nos arroja cuando llamamos al método. Entonces llamamos a print, vamos a llamarlo prueba 01, dos puntos, coma, y vamos a llamar a nuestro método. El método obviamente debe requerir la clase, entonces en este caso revisor imágenes, punto, miren cómo se llama a los estáticos, check imagen BMP, y aquí necesitaría el archivo que debemos, que digamos estamos interesados en que revise. Abriendo nuevamente el acceso, miren que se llama foto ejemplo BMP, entonces vamos a colocar el nombre, así tal cual, foto ejemplo 03.bmp. Debe ser obviamente el mismo nombre, tal cual, ¿sí? Para que no haya problemas. Mirenlo, foto-ejemplo 03.bmp. Y de esa manera estamos indicándole ya cuál es el archivo que quiero trabajar, cuál es el archivo que quiero revisar. Vamos a hacer la ejecución. Aquí va solamente a retornar el contenido. Vamos a ver nuestra terminal. Está aquí ya disponible. Y ejecutamos. Y miren que trae, nos muestra pues una especie de string, pero dice que dice B, o sea que es una string de bytes, no son las letras directamente, pero son obviamente visualizables, ¿no?
y por eso viene que está BIM, o sea que ya estamos con eso, estamos ya adelantándonos que efectivamente sí van a ser obviamente un BMP. Si hacemos este demo, vamos a clonar esta línea, llamarlo en prueba 02, pero vamos a usar otra imagen de las que tenemos allí. Entonces vamos a abrir nuevamente acá, vamos a usar la JPG, foto ejemplo 02.jpg, que es la segunda línea, la segunda imagen que tenemos disponible. Vamos a ejecutarla y miren que en este caso trae contenido totalmente distinto. En este caso ya no trae BIM, sino trae FF y D8, ¿sí? Que si recuerdan son los contenidos de la JPG. Entonces ya estamos de antemano dándonos cuenta que el tipo de la imagen es el correcto, pero claro está, el método no nos está validando eso, solamente nos da la información. Entonces para completar esto de una forma adecuada, de una forma mejor, vamos a hacer la validación respectiva. Y lo que debemos hacer es comparar los dos primeros bytes que hemos logrado para ver si son los mismos, ¿no? Entonces vamos a hacer un if, en este caso obviamente el contenido en la primera posición, porque es un flujo, es un byte, es un array de bytes, ¿no? Entonces el primer byte sería el de la posición 0. Vamos a preguntar si es un 0x42, es decir, si su versión hexadecimal es 0x42. Miren lo que está arriba también. Y al mismo tiempo, si contenido en la posición 1, que se respondería al segundo byte, es igual a 0x40. De esa forma, podríamos obviamente decir que si esto se cumple, el elemento que estamos analizando es un elemento que sí es un BMP. Entonces vamos a colocarlo aquí. Si es un archivo de tipo BMP. En otro caso, obviamente no se cumple, por tanto el retorno es falso e indicaríamos no es un archivo de tipo BMP. Cualquier otro valor no nos va a funcionar. Y entonces en este caso vamos a irnos nuevamente a nuestra terminal. Vamos a limpiarla para que no haya problemas con los mensajes anteriores. Y al ejecutar, miren que está claro la respuesta, ¿sí? Entonces nos dice no, ¿es este un BMP o este no es un BMP? Nos dice que no. Ahora, ¿por qué nos está diciendo BMP que no? Porque miren que la comparativa debe ser el primero byte 42 y el segundo byte 4D. Y aquí no dice 4D, aquí dice 40. Entonces, debe ser exactamente en los bytes. Tener mucho cuidado cuando estén comparando con los hexa, cuando estén comparando con los bytes, porque un cambio en un dígito, un cambio en cualquier elemento, enseguida representa otro elemento. Entonces, ahora sí, podemos confirmarlo y vemos que ahora sí nos arroja true, y en el JPG pues obviamente nos dice false porque tiene FF y otro valor que no está comparado con este elemento. De esta forma pueden aplicar lo mismo para JPGs, pueden aplicar lo mismo para PNGs y cualquier otro tipo de elemento que estén interesados en revisar. Como les digo, estos módulos ya existen y hay elementos que existen para este tipo de funcionalidad, pero es una forma muy práctica, muy aplicada de los conocimientos que hemos visto. Con esto pues cerramos el alcance del video. Espero que les haya servido de mucho la explicación de la apertura de los archivos binarios, la escritura de los archivos binarios y un pequeño ejercicio práctico de cómo utilizarlo. Como siempre, esperamos que todo el contenido haya sido satisfactorio y nos veremos en una próxima oportunidad.